Uy, ya se me sentaron por aquí. Vamos a poner aquí para no taparla. Buenas tardes. Sí. Despacito, me dicen las compañeras de lengua de signos, acuérdate de ir despacio. Vale, he comentado lo del calor, que me decían por ahí que estaban un poco aplatanadas con el calor. No sé si estará mejor con la puertita abierta, que también sabrá esa, ¿no? Vale, pues a la organización sí se puede abrir esta y no dificulta pues el tema de las cámaras, la luz y todo eso. Y así evitamos que se nos desmaye alguien por aquí. Vale, pues les doy la bienvenida nuevamente. Vamos a comenzar con el bloque de la tarde, con la mesa 3, comunicación en redes y valor del ciberactivismo. Una gentita súper bien portada, que aquí está todo el mundo sentado y ya. No hemos ni presentado, pero súper bien. Pero antes de empezar con la mesa, les recuerdo 3 cosas. Una, que saben que se pueden seguir las jornadas por el streaming. No es para que se vaya nadie, sino para que si alguien les pregunta por ahí, oye, que no puedo ir, chacha, que sí se pueden seguir por streaming, pues para que le pasen el enlace. Luego, que si suben fotografías a las redes sociales, pues que nos etiqueten a las jornadas con la cuenta @JC Igualitaria y a la cuenta de Juventud Canaria también. Y el streaming, que se me olvidaba, es a través del canal de YouTube de Juventud Canaria. Vale, luego otra cosilla, la última antes de empezar, que voy a decir las aulas de los talleres, ¿vale? Entonces, quienes se inscribieron en los talleres, por si quieren tomar nota ahora. El taller 1, Desinformación y los discursos de odio desde los medios, con Laura Valde e Ivette Cisneros, de Mujeres Afro de Canarias, será en el aula 3, ¿vale? Repito, aula 3. El taller 2, Desmontando la Belleza, con Tess H, en el aula 2. Ese es fácil, taller 2, aula 2. Vale, taller 3, Publicidad para todas, todos y todes. Perdón, lo leí mal, todos, todas y todes, con Ángela Pacheco, del Ruso de Rocky, aula 1. Y taller 4, Contranarrativas a la cultura de la violación, con Soraya González, de Pandora Mirabilia, en el aula 11. ¿Vale? Si tienen dudas, de todas formas, la organización les dice y al final de todas las mesas volvemos a repetirlo. Así que les presento a Moja Jereu, quien va a moderar esta mesa. Es periodista independiente y colaborador en prensa, radio y televisión. Fue presidente de SOS Racismo en España y autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Además, es creador de la obra teatral Infiltrado en Vox. Gracias. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa. Vamos a hablar de comunicación en redes y de ciberactivismo. Voy a pasar directamente a introducir a las ponentes que me acompañan en esta mesa, que yo creo que va a ser muy interesante. Ya sabéis que el tema de los ciberactivismos está muy presente, tanto por todos los espacios que ha abierto, ¿no?, para todos esos discursos, activismos, ¿no?, que confrontan al sistema, que confrontan al poder, como también porque como nuevo espacio dentro de la sociedad, pues también es otro espacio en el que las discriminaciones estructurales se han trasladado también. Entonces, por ello, me acompañan hoy, primero aquí cerquita, a mi izquierda, Martu Islas. Es activista trans, hack feminista, administradora de sistemas, especialista en protección digital para organizaciones, formadora y facilitadora de grupos y experta en género, igualdad, diversidad y ciberviolencias machistas. Un aplauso para Martu. Voy con la siguiente, que es Isabel Serrano. Andaluza, eso lo primero. Por bandera. Eso es, luego ya viene todo lo demás. Y todo lo demás es socióloga y politóloga, divulgadora en redes sociales sobre temas de actualidad política, feminismo, memoria histórica y andalucismo. Y también colaboradora en público y en contexto, dando su opinión, ¿no?, y analizando la actualidad. Y además también trabaja de asesora en comunicación política. Bienvenida y un aplauso para Isabel. Gracias. La siguiente,
Rocío Esperilla, productora de ficción, activista en redes sociales, muy activa. Ha militado en distintos colectivos feministas y LGTBIQA+, desde 2018. En el cine ha participado en varias películas y en las redes su contenido es sobre feminismo y derechos del colectivo LGTBIQA+, en TikTok y en Instagram. Y además ha copresentado el podcast de Chácharas y actualmente presenta el programa de streaming Como las Grecas para el canal de Twitch de Spanish The Revolution. No os adelantéis, yo digo cuando se aplaude y se aplaude ahora, Rocío Esperilla. Y por último, en el otro lado, tenemos a Ana Pacheco, que viene directamente desde Barcelona, periodista, escritora y máster en antropología social. Ella se enfoca en temas sociales, feminismos y cultura popular, y siempre con una perspectiva de género y de clase. Coautora del podcast Ciberlocutorio en Radio Primavera Sound, autora del libro Listas Guapas Limpias, y ha participado en diferentes antologías de ficción y no ficción y en medios de comunicación como El Salto, La Marea, El País, Carne Cruda o El Diario. Un aplauso para Ana Pacheco. Y para iniciar la mesa, lo vamos a hacer desde un punto de vista muy simple, ¿no? Y es, ¿cuál es vuestra relación en este momento con las redes sociales, ¿no? Porque creo que eso siempre va cambiando. Entonces, antes de entrar en esta mesa, yo creo que está bien, ¿no? Como desde qué lugar nos situamos, desde cuál es nuestra relación actual con las redes sociales. Y voy a seguir el mismo orden de la presentación y luego ya iré cambiando aleatoriamente. Así que, Martu, inaugura. Bueno, hola. Gracias por estar aquí después de comer a esta hora de la siesta. Intentaré hacer lo mejor posible en esta representación canaria, creo que de las pocas en este escenario. Intentaré decir todas las palabras canarias que pueda por minuto. Siéntete libre. Y además creo que las intérpretes son canarias, así que las van a entender. ¿Cuál es mi relación con las redes sociales? Pues una relación bastante chunga, la verdad. Y no por acoso, porque mi perfil está cerrado y recibo 0 acoso en redes, sino porque para mí es un lugar de contradicción muy grande. Me siento en el Corte Inglés un poco, protestando en el Corte Inglés, lleno de seguridad del Corte Inglés y bastante sola también. Sí, me siento sola en el scroll infinito. O sea, siento, bueno, también hablando sobre canariedad, yo soy una persona que viví mucho tiempo fuera, que luego volví en esta búsqueda del origen en la crisis de los 30, y mis redes personales, físicas, están muchas fuera de la isla. Entonces, muchas veces cuando estoy en redes estoy buscando conexiones, y entonces me siento, sí, no sé cómo ustedes si se sienten bien haciendo scroll ahí, pero yo la verdad es que no me siento muy bien. Por las únicas cosas que me siento bien en redes es, bueno, pues sí, poder compartir algunos contenidos que la gente se curra, súper interesantes y que yo les recomiendo a mucha gente, yo qué sé, pues que son formadoras, o yo qué sé, a la persona de la unidad trans a la que me tocó visitar, le dije, mírate estos perfiles, aquí vas a aprender, pasa del maldito DSM, pasa de los médicos, mira esto. Y bueno, pues hay muchas personas aquí, voy a intentar no extenderme, pero por ejemplo, mucho contenido, pues yo qué sé, sobre mastectomías, pues está ideal, cómo hacer fisioterapia antes y después, cómo encontrar a las mejores cirujanas, que no sé qué. Entonces, pues es como un lugar donde encontrar conocimiento interesante, pero no deja de ser para mí un lugar súper censurado sin ser transparente, como se censura, porque saben que las políticas de las redes sociales comerciales, sobre todo las del emporio Meta, no son transparentes a la hora de decir cómo censuran ni cómo no censuran. O sea, no hay una legislación Meta no hay publicada. Hay unos términos de uso ahí en inglés que te puedes leer, pero que muchos son mentiras. Y, por ejemplo, esto del shadow ban, no sé si les ha pasado, ¿no? Porque de repente hay una publicación que no la ve nadie y el resto sí, porque qué contenido político tiene. Y eso no es transparente, ¿no?
Entonces me siento en un lugar, obviamente, de no libertad y en una contradicción usando estas herramientas del amo para desmantelar un poquillo la casa del amo, hackear, pero no confío, la verdad. Y además creo que voy a intentar, es decir, perdón por las interpretaciones, que hablé súper rápido, pero dejar de equiparar redes a redes sociales comerciales. ¿Vale? Vamos a hablar, porque hay otras redes también. Está Mastodon, está, bueno, ahora se llama Liken, pero antes se llama Soy 1, Soy 4. En el pasado estuvo el proyecto Lorea, con N-1, las que estuvieron en el 15M igual les suena. No, como redes sociales. ¿Me miras con cara de que dejé de hablar? Vale, ya está. Paso palabra. No, pero como que dejar de equiparar redes a redes sociales comerciales, capitalistas, que podemos hablar de otro tipo de redes, incluso de redes interpersonales. Vamos a dejar de acaparar la palabra redes en esto tan concreto. Ya está. Muy interesante esta última idea. En tu caso, Isabel, sí que el uso de las redes tiene un componente muy fuerte, vamos a decir, laboral, ¿no? Si me permites. Entonces, bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu momento, ¿no?, con las redes sociales? Vale, antes, muchísimas gracias por estar aquí, por contar conmigo en esta mesa. Para mí las redes, yo llego como un poco de rebote, porque yo soy de un pueblo medianamente pequeño, de 5.000 habitantes, Aracena, en Huelva, entonces yo no tenía ningún espacio de militancia. Entonces, a mí me interesaba la política, me gustaba dar mi opinión. Era aquello que te llaman mandona porque eres una niña que le gusta dar su voz. Y entonces vi que a través de las redes tenía ese espacio que no encontraba en mi pueblo y que podía tejer esas redes sociales, no a nivel internet, sino de conocimiento de otras personas que también tenían los intereses que yo tenía en aquel momento. Entonces descubrí que era una herramienta y para mí las redes sociales me gusta equipararlo como con un martillo, ¿no? Un martillo puedes hacer un refugio o puedes asesinar a una persona. Para mí las redes sociales puedes utilizarlas bien para crear espacios seguros de apoyo mutuo o bien puedes hacer una menefera que sea contenido misógino y que vulnere los derechos de las activistas feministas, por ejemplo. Entonces es verdad que yo en todo el tiempo en el que he estado creando contenido en redes he tenido muchísimos altibajos, porque es lo que comentaban, ¿no?, que los algoritmos no son transparentes. Entonces muchas veces yo hacía un vídeo que pensaba que iba a funcionar y de repente te lo baneaban. Y era, ¿pero por qué? Y otro vídeo, a lo mejor que le dedicaban menos tiempo, que tenía menos contenido político, que era menos reivindicativo, funcionaba de repente. Entonces el desconocimiento de cómo funcionan esos algoritmos y qué es lo que más llega a la gente, porque al final el uso de las redes sociales lo que intenta, por lo menos yo, es divulgar sobre lo que está pasando en la actualidad política, sobre memoria, sobre temas que los tenemos en el día a día, pero muchas veces es un lenguaje que no es accesible. Entonces era como lo que intentaba desde un punto de vista narcisista, como si yo fuese a descubrir la verdad, ¿no? Entonces es verdad que he tenido como altibajos, porque también es un esfuerzo que tienes que dedicarle a las redes y que muchas veces no te dan dinero, o sea, no puedes comer de las redes a no ser que tengas muchísimos seguidores y hagas public, que no es mi caso. Entonces, compaginarlo con el mundo estudiantil y después más tarde con el mundo laboral, a veces tienes que elegir. Entonces, es verdad que muchas veces he tenido como épocas donde he hecho menos contenido y eso sí he visto que me lo ha penalizado la red social. Entonces, como que te sientes como esclava con las redes, ¿no? Porque, por ejemplo, llevo 2 semanas sin hacer un vídeo y es como, es que no pasa nada. Y es como que muchas veces dices, necesito que pasen cosas, aunque sean negativas. Es un pensamiento como intrusivo, que es muy triste. O sea, necesito que pasen cosas porque necesito alimentar la red social. Y realmente, yo muchas veces pienso cuál es la solución para crear redes más amables. Has comentado redes que no son comerciales, yo las desconozco porque soy cero en informática y quizás es la solución, pero es verdad que aunque sean redes capitalistas que están dentro de un sistema de poder, creo que tenemos que aprovechar esa herramienta, ¿no? Es una herramienta que usa todo el mundo, que es un altavoz enorme y entonces creo que debemos de usarla, pero planteándonos y siendo conscientes de esas contradicciones que evidentemente tenemos.
paso la pelota a Rocío, ¿no? Tu relación con las redes, ¿cómo la llevas? Tóxica. No, la verdad es que coincide mucho con lo que decía Isabel de esa obligación que parece que hay muchas veces cuando te dedicas a redes sociales, como a que parece que tienes que echar el mismo curro que a tu trabajo asalariado, cuando joder, es que ya tienes tu trabajo asalariado, ¿sabes? Y tus responsabilidades como persona. Yo me he dado cuenta que mi relación ha cambiado desde que hemos salido del contexto pandémico. O sea, cuando tanto yo como otras personas teníamos una necesidad a lo mejor de expresar ciertas cosas o tener ciertos espacios de debate que no estábamos teniendo porque o bien estábamos en nuestras casas o bien teníamos limitado a dónde podíamos salir o bien todavía nos había recuperado la presencialidad. Entonces yo creo que ahí sí que creaba más como contenido puramente activista y creé mucha red de apoyo con activistas de todo el Estado. Y creo que ahora que ya hemos vuelto más a la presencialidad, tanto la gente como yo he cambiado. Creo que la gente ya no está tanto a consumir las redes sociales porque antes había un consumo de TikTok brutal. O sea, las horas de consumo de TikTok eran increíbles. Increíbles. Y entonces empezaron a bajar las horas de consumo y los propios de TikTok, me acuerdo que nos enviaron un mensaje en plan de no os preocupéis, que está bajando en general un poquito el consumo, pero ya lo recuperaremos. No, cariño, ya no estamos confinados, no lo vais a recuperar. Pero bueno, cuando ha bajado un poco ese consumo y hemos vuelto a la presencialidad, yo creo que también he cambiado un poco esa relación y ahora lo utilizo como más para dar publicidad o altavoz a ciertas cosas que se hacen más en lo presencial, pero conservando un poco la comunidad que estos años he ido haciendo y he ido creando, que ahora mismo es lo que creo que conservo y lo que más valoro, esa comunidad activista que se ha creado. ¿Quedas tú, Ana? Cuéntanos. Mi relación con redes. Yo querría primero puntualizar una cosa partiendo también del título de la ponencia, y es que yo soy una periodista con redes sociales que ha crecido en medios digitales, es decir, yo entré cuando las redacciones estaban con todos sus trabajadores llorando en el baño porque los estaban echando a todos, así hice prácticas en el país y en ese momento empezaban a emerger medios como Vice, Playground, que eran medios que tenían un prestigio bastante escaso y muy relativo porque se consideraban medios millennials, ¿no? Medios digitales o medios de virales. Entonces, desde esa andadura fui una periodista que desde el primer momento pues, mi trabajo estaba muy en Internet o en este contexto. Eso no significa que yo sea ciberactivista, que esto me gustaría puntualizarlo. No soy ciberactivista ni pretendo serlo en este momento, en estos momentos. Creo que hay compañeras que están haciendo efectivamente esto y creo que hacemos bien también en marcar y en señalar las diferencias entre hacer divulgación, entre ser periodistas con Twitter, entre hacer ciberactivismo, ¿no? Es decir, que cada una de estas cosas no son lo mismo y que, por lo tanto, por compartir o hacer divulgación en Internet, tampoco eso nos hace necesariamente ciberactivistas. Esto hablo desde mi caso personal. Mi relación actual con las redes, también estoy un poco una especie de resistencia o rebote contracorporativo, ¿no? Es decir, yo ahora, durante mucho tiempo me decía a mí misma, no tienes que compartirlo todo porque si no los medios no te van a llamar más, tienes que hacer, ¿no?, esta famosa autopromoción. Y entonces yo ahora, quizá también hablo desde el privilegio que me da poder decirlo porque tengo trabajo, ¿no? Estoy intentando probar a hacer lo contrario, es decir, yo ejecuto mi trabajo y quizá no doy ningún tipo de difusión porque considero que ya puede hacerlo este medio, ¿no? Y que mis redes sociales en este caso son para dar difusión a lo que yo creo conveniente, que no siempre coincide con el trabajo que realizo, ¿no? Y creo que ahí también tenemos un campo de trabajo interesante porque muchas veces nosotras mismas lo decíamos, inconscientemente tenemos una culpabilidad, un remordimiento de todo lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y quizá tenemos que empezar por dejar de hacer, ¿no? Por dejar de hacer sobre todo al servicio del amo, del patrón, de la empresa que te encarga un artículo, que te encarga un contenido. Así que yo ahora estoy un poco a veces me dicen, ¿has visto? Compártelo, y yo les dejo en visto a todas. Es como compartirlo vosotros, ¿no? Sois el medio, a mí ya me vais a pagar una mierda, por otro lado, por ese artículo, por ese contenido. Voy a seguir contigo, Martu. Vale. Y voy a recoger lo que has comentado de esas redes sociales alternativas. Ajá. O no comerciales, Sí. o como las queramos nombrar.
porque bueno, yo creo que es una perspectiva muy interesante que yo personalmente no tenía presente, ¿no?, para esta mesa y que es interesante recoger. ¿Cómo es, ¿no?, cómo nos trasladamos, ¿no?, o cómo podemos trasladar una parte de ese activismo que busca ser transformador a este tipo de redes sociales que probablemente nos cueste, ¿no?, un poco más por no tener, ¿no?, ese punto de que todo el mundo está allí, ¿no?, que es muchas veces lo que nos retiene, ¿no?, en estas otras redes sociales. Bueno, vamos a ver. Has abierto tú el melón. A ver, ¿qué puedo decir? Simplemente... A ver, primero creo que hay que salir de la puerta del Corte Inglés y ver Internet, ver más allá. Internet no son solo las redes. Internet no es solo redes sociales en las que puedas contactar con otras personas. Bueno, casi siempre puedes mandar un email. Les recuerdo, los emails existen. O sea, es una tecnología que empezó en los 90, distribuida, interoperable, ¿sabes? De moja arroba, no sé, tenerife.tech, puedes escribir a marco@isla.net, en 2 dominios diferentes, ¿no? Es como, wow, ¿no? La verdad es que muerte a los DMs y a la, voy a decir, o sea, como al cerramiento y la encapsulación de contenido y de comunicación en plataformas comerciales muy concretas, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo. Tú no puedes escribir desde Instagram, no puedes mandar un mensaje a Facebook, porque no son interoperables. Y tampoco puedes mandar un mensaje a Mastodon, para poner un ejemplo, o una instancia de Mastodon. Es decir, las redes sociales comerciales capitalistas no son interoperables. En cambio, los correos electrónicos sí. Sigan usando esta tecnología maravillosa que tiene tantos años. Entonces, primero, volvamos al Internet, miremos, naveguemos, utilicemos otras, no sé, navegadores de software libre y código abierto, otros buscadores que no sean Google, no sé, cómo exploremos el universo en Internet fuera de tu tablón ni de tu timeline, que además el algoritmo te pone lo que supuestamente cree que tú quieres ver, creando estos filtros de burbujas y pensando que toda la gente va a votar a sumar, por ejemplo. O sea, si tú miras tu timeline y de repente vas ahí a la televisión española y mierda, era mentira, ¿no? Entonces, esténse atentas de que lo que ven en su timeline no es la vida real. Hay más allá, salgan, exploren las calles de Internet. Y luego, si queremos hablar de redes sociales alternativas, pues bueno, yo creo que ahora mismo la más que tiene la característica de red social sería, a ver cómo lo explico. Es que claro, está todo tan contaminado por las redes sociales comerciales que es diferente, o sea, es difícil hacer una explicación, pero Mastodon es un software, ¿vale?, para instalar en tu propio servidor tu propia red social. Es como si Instagram liberara su código y Isabel se pudiera montar en su servidor su Instagram y pusiera sus reglas y sus movidas y sus algoritmos y los publicara e invitara a sus amigas. Entonces, Mastodon permite hacerte tu propia red social y que cada comunidad se haga la suya y hablar entre ellas. Está la principal de Mastodon y hay otras más. Por ejemplo, sisterserver.town creo que es un servidor de Mastodon en los que pueden solicitar una cuenta, son unas compañeras activistas que lo gestionan, por ejemplo. Y luego hay, digo que tienen componentes de red social porque funciona parecido a Twitter, tienes un timeline, puedes hablar entre personas, puedes compartir contenido y parece que eso es como lo que define una red social. Pero bueno, luego hay otras apuestas. Una cosa, o sea, ¿cómo podemos, o sea, por un poco centrar el foco en el tema de la mesa, o sea, cómo lo podemos trasladar como hacia un lugar que nos lleve hacia esos activismos, ¿no?, que queremos trasladar también a esos espacios de Internet? Sí, claro, ¿qué pasa? Mastodon, por ejemplo, yo creo que no es nada adictivo. Entonces, la gente no es... o sea, hay gente que habita instancias de Mastodon, pero no van a tener o sea, no van a ver tantas personas como en TikTok. O sea, creo que tenemos que hablar de la adicción de estos artefactos digitales. De hecho, no sé si saben que 41 estados en Estados Unidos han denunciado a Meta por que Meta está creando un producto altamente perjudicial para la salud mental de las infancias.
y va a haber un juicio en Estados Unidos sobre esto. Entonces, obviamente, pues bueno, yo soy una persona que da dinero a Meta con mi tiempo en Meta, la verdad. Soy una persona, sí me considero adicta también de este producto y de este artefacto digital. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que están en estas redes sociales alternativas, pues no tienen tanta presencia en ellas, no comparten tanto contenido, entonces igual, cuando yo tengo, claro, me acuerdo en 2011, cuando pensábamos que la sociedad podía cambiar, el 15M pensábamos que la gente iba a hacer un desplazamiento a unas redes sociales alternativas. Ya vimos que no, aunque les recuerdo que el 15M se organizó en listas de correo de Sin Dominio, ¿vale? Sin Dominio, que es un servidor alternativo con sede en Madrid, y no había, o sea, no usamos WhatsApp, no había un smartphone, o sea, increíble. Entonces, había otra vida antes de los algoritmos de Meta. Vale, sí, existía Facebook, pero no nos organizamos por Facebook, o sea, fue increíble, O sea, ¿no? digamos que tu propuesta sería que buscáramos cómo organizarnos fuera de las redes sociales. Bueno, yo no tengo una propuesta, creo que es difícil. O sea, no, es más que nada como para ir concretando. O sea, creo que la metadona esta que tenemos es súper difícil dejarla y creo que hay que ser consciente de eso y también hay que ser no sé, condescendientes también. Yo intento como cuidar, digo, bueno, Mar, tú estás usando este maldito Instagram, son las 8 de la mañana, es lo primero que abres, bueno, estás en esta situación, vale, es el maldito algoritmo este que nos hace, bueno, y otro tipo de contexto entonces, pues bueno, creo que sí, que por así decirlo, lo mejor sería que comiéramos todas veganas y cero producto animal. Creo que lo mejor es que todas dejáramos Meta, o sea, ese es un objetivo allí y que todo fuera, yo qué sé, súper accesible, aquí no hubieran estos escalones. Creo que ese es el objetivo. Luego, por el camino, vamos a ver, hay un montón de contenido en Instagram al que yo también quiero acceder, entonces vamos a ver cómo hackeamos Meta desde dentro, desde fuera, y cómo somos críticas con Meta. O sea, no lo usamos como si nada. No sé, creo que somos críticas incluso cuando comes carne, puedes decir, yo sé que no es que el consumo, o sea, por un tema de energía y de todo, de sufrimiento animal, de todo, sé que no está bien, pero lo hago, entra dentro de mis contradicciones y puedo verme un documental y voy a apoyar a mis compañeras veganas, ¿no? O sea, por ese... Vale, gracias por seguir con el debate. Te traslado a ti una pregunta, Isabel. Colaboras en un par de medios de comunicación creando contenido online y es verdad que yo muchas veces he tenido la sensación, ¿no?, estando como en una situación parecida, de que cuando colocan, ¿no?, de hecho antes incluso Gabriela Wiener lo comentaba, ¿no?, de cuando empezó a hacer vídeos y toda la violencia que reciben. Entonces como que no hay un cuidado, un pensamiento, ¿no?, por parte de los medios de comunicación de lo que supone, ¿no?, poner determinados cuerpos, hacer determinado contenido, y no hay ni siquiera una reflexión de, vale, es posible que si pongo una persona negra o una persona racializada o lo que sea, o una mujer tal, no va a haber, o sea, va a haber un tipo de reacciones, ¿no? Y como que parece que los medios de comunicación pues se entienden, ¿no? Como, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? ¿Cómo manejas tú eso? Yo creo que por parte de los medios es complejo como hacerse cargo de eso, en el sentido de que creo que mayoritariamente las personas que ponen su cuerpo, ponen su cara en redes, en medios de comunicación ya lo hacían, creo, antes. Entonces creo que es complejo. Es verdad que los medios, no voy a decir qué medio, pero a mí, por ejemplo, recuerdo que me ofrecieron hacer un vídeo de un tema que acabé diciendo que no, porque dije que me iba a llegar demasiado hate. Me dijo, bueno, pero es que nos viene bien. Claro, eso claro, porque alimenta el algoritmo. Ellos se frotan las manos. Claro, sí. ellos saben que si es un tema polémico, que va a venir gente a insultarte, eso va a alimentar el algoritmo y a ellos les va a dar dinero y a mí me vas a seguir pagando una mierda, claro, es lo mismo. Entonces creo que es cierto que tienen que tener cierta responsabilidad en los contenidos, pero tristemente como las redes sociales es un mundo tan hostil, que la gente que estamos ahí lo hemos asumido tristemente como una especie de gaje del oficio, prácticamente, un precio a pagar, ¿no? prácticamente me parece como complejo
que los medios, ya te digo, dentro de su pensamiento económico de maximizar beneficios, vayan a tener en cuenta nuestras vulnerabilidades y nuestros cuerpos. Creo que eso, nosotros tristemente desde nuestra precariedad es donde tenemos que decir esto no o esto sí, pero claro, para decir que no también tienes que estar en una situación de privilegio porque tienes que renunciar a hacer X colaboración y eso al final es X dinero que no te entra ese mes para pagarte el alquiler. Recogiendo justamente este cable, voy a trasladar a Ana. Sí, tengo ganas de hablar de Sospechaba, entonces, bueno, Perdón. pues un poco recogiendo sobre todo esta parte, ¿no? De algunos medios de comunicación que además hacen un contenido que saben que va a generar ese daño, pero aún así les viene bien, ¿no? Desde una perspectiva económica, de visibilización y así. ¿Cómo lo has manejado tú? Les da absolutamente igual y de hecho, claro, se aprovechan incluso en mi caso, el caso más grave de acoso lo tuve después de ir a Operación Triunfo a hacer una charla feminista, entonces fue como una turba de odio masiva y ahí lo que me di cuenta es que incluso medios en los que había colaborado se aprovecharon de la ola de odio como supuestamente para darme apoyo, pero en el fondo lo que hacían era meter más carne en el asador, ¿no? Es decir, que muchas veces incluso ya en el propio algoritmo de Twitter hace que incluso aunque tú quieras citar algo para apoyar a esta persona agredida, en el fondo lo que haces es viralizar más el tuit de odio, ¿no? Es decir, la violencia no cesa, en cualquier caso aumenta. A propósito de cosas que podemos hacer, yo creo que sí, en Playground, que eran expertos en hacer titulares para matar, ahí dentro del comité se intentaron aplicar protocolos para, al menos de cuidado, ¿no? Es decir, en primer lugar parece una obviedad, pero muchas veces no te avisan del corte que van a coger. Y esto me lo he encontrado yo actualmente en Radio Primavera Sound. Es decir, los cortes que se sacan en TikTok del podcast en el que participo los elegían ellos hasta hace nada. Y de repente te encontrabas tú con un TikTok que ha visto 1 millón de personas y que todo el mundo te está diciendo que tienes los brazos colganderos y que eres una vieja, ¿no? Es decir, y te lo encuentras por sorpresa. Entonces, la violencia que implica eso es descomunal. Tú vas de que no te importa, luego te miras al espejo y dices, joder, los brazos colganderos, ¿no? Es decir, es una violencia que queda ahí y que estamos intentando atajar, en primer lugar, con mínimos como que te pasen el corte antes de publicarlo, ¿no? Es decir, parece una obviedad, pero no se hace y no se... Parece como que tú puedes compartir precisamente lo que tú decías, ¿no? La asunción de que tú ya eres un personaje que se autoexpone en sus propias redes sociales da a entender que ese contenido que tú generas para tal plataforma o para tal empresa es suyo y por lo tanto pueden hacer lo que quieran con el minuto que les plazca, ¿no? Y ahí se ve también, yo creo, de forma más o menos intencionada, cómo cogen fragmentos que no son representativos, que son descontextualizados, que incluso tú misma los ves y dices, yo nunca hubiera cogido este fragmento, ¿no? Es lanzarte un poco a los leones. Entonces, yo creo que aquí sí que podemos hacer cosas. Yo ahora soy autónoma, pero yo animo, si acabáis trabajando en redacciones, pues a que os sindicalicéis, a que forméis parte del comité y a que todas estas cosas se pueden organizar para que no pasen. Es decir, si se van a publicar tantos vídeos de estas, primero tienes que dar consentimiento, ¿no? Es decir, que no por trabajar o por ser la chica joven o por ser el chico negro o por ser la chica gay, ya te van a poner para que tú des, además con el blanqueamiento que implica para la propia empresa, ¿no? Es decir, hay un punto de no tenemos que pasar por todo. Y muchas veces de jóvenes, sobre todo, yo ahora hablo de los 30, pero en los 20, cuando llegas a una redacción, sientes que tienes que hacer un poco todo, ¿no? Y creo que muchas de nosotras nos hemos sentido así. Así que yo lo que os recomendaría como personas jóvenes es sindicalizaros antes de lo que yo lo hice. Esto es tal cual. No os digo más. Ahora a Rocío, yo he tenido muchas veces, ¿no?, como la sensación de que dentro del mundo, en el caso del movimiento antirracista, ¿no?, que hay como una sospecha como una mirada de sospecha hacia quien hace ciberactivismo sin estar militando, ¿no?, como en un espacio de base, ¿no? En tu caso sí que has militado, pero ¿cómo se ha vivido esta mirada, ¿no?, desde los espacios en los que tú trabajas? Si esa sospecha está ahí, ¿cómo se ven los ciberactivismos, ¿no?, dentro de los movimientos en los que participas? Mira, yo creo que ahora, precisamente donde estoy militando de forma presencial, que es sobre todo en el activismo bi,
no hay una mirada no hay como una mirada muy juiciosa, que creo que sí que puede haber en otros ambientes, como de si eres la perfecta militante, si eres como válida, ¿no? Como activista. Yo creo que la militancia como de una forma presencial es algo esencial y es un lugar donde poder mirar hacia dónde encaminar ciertas luchas, pero es verdad que, por otro lado, no podemos esperar que todo el mundo haga el activismo como nosotros creemos que es el adecuado, porque esa exigencia de hacer cierto tipo de militancia presencial es para ciertas personas en ciertos contextos. Y, por ejemplo, haciendo pues ciberactivismo y porque claro, empecé a hacer como vídeos en TikTok, empezamos a recibir mucha violencia a ciertos perfiles y al final te acabas asociando en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, con otras creadoras y tal. Y en esos espacios he coincidido con otras creadoras que actualmente son amigas mías, ¿no? Y que dos de ellas en concreto como que sentían mucha culpa de no militar de forma presencial, pero es que no podían, porque claro, a lo mejor tú tienes movilidad reducida y pues en tu ciudad o tu pueblo los espacios no son accesibles para tu silla de ruedas, o a lo mejor tú tienes ansiedad social y es que te mata la idea de ir a una asamblea y que te puedan juzgar o ir a una manifestación, o a lo mejor es de un pueblo que, por lo que decía antes Isabel, ¿no? que hay algún espacio de militancia, pero no es el que para ti es el espacio seguro o no es el que para ti se corresponda con tus necesidades. Entonces, creo que la militancia de forma presencial es muy necesaria y yo, de hecho, me he hartado como de recomendarlo muchas veces cuando hay gente que me pregunta ¿cómo puedo empezar? Y es como, bueno, pues vete a tu barrio y mira a ver qué hay. Pero aún así creo que para ciertos contextos, pues chica, yo no voy a señalar a nadie ni voy a pensar que es menos activista porque su activismo sea únicamente en redes. Y además como que dentro del activismo bi lo he visto como cada vez más porque la comunidad bi es una comunidad que se ha disgregado mucho porque se nos ha invisibilizado mucho a raíz de leernos siempre como heteros u homosexuales. Entonces siempre ha parecido que nuestro activismo era homosexual. De mí han dicho muchas veces, no, Rocío, activista lesbiana. Es como, bueno, ¿desde cuándo soy lesbiana, no? Y entonces como que esa comunidad se ha disgregado mucho y gracias a las redes sociales hemos hecho una comunidad muy bonita que luego se ha trasladado a lo presencial, porque de hecho se han hecho ya este año las segundas jornadas estatales sobre bisexualidad, más conocidas como las convivencias, que se hacen en un pueblo cercano a Talavera, en la que se reúne gente de todo el estado bi a hacer activismo y ha sido gracias, yo creo que a ir haciendo durante años esa comunidad por todo el estado que luego nos hemos podido juntar de forma presencial y hacer pues estas cosas tan bonitas. Interesante, ¿no? Ese otro camino, ¿no? Sí. de las redes a lo presencial. Voy contigo, Martu. Tú has investigado, ¿no? sobre espacios seguros e Internet. ¿Existen? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? ¿Y cuáles dirías que son los titulares, ¿no? de esa investigación, ¿no? de lo que podríamos sacar aquí? Bueno, a ver. ¿Pueden leer Titulares, Vale. periodístico. Venga. Normalmente, los resultados de esta mini investigación que hice, bueno, como trabajo de fin de máster aquí en la Universidad de La Laguna, tuve unas conversaciones con 5 personas diversas que trabajan en Internet y que están pensando sobre espacios seguros y comunidades en Internet. Y sobre todo me hablaron, bueno, de accesibilidad, porque primero hay que llegar al espacio para que pueda ser seguro. Entonces, pues ahí hay un conglomerado de recomendaciones para hacer espacios en Internet más accesibles, que ya algunas compañeras estuvieron diciendo, ¿no? Sobre, bueno, texto alternativo, subtitulado y, bueno, un largo etcétera. La accesibilidad de las plataformas, que también es complejo porque a veces las plataformas más comerciales son las que tienen algoritmos mejores que posibilitan una mejor accesibilidad y entonces aquí ya entramos como crack,
tipo las herramientas de videoconferencia, por ejemplo, Jitsi no te permite un subtitulado, pero Skype te permite un subtitulado increíble porque usa un algoritmo de Microsoft que está alimentado por un montón de datos robados de todas nosotras. Entonces es como, vale, quiero que esta compañera sorda venga a esta asamblea, pero quiero usar esta tecnología. Bueno, estamos en esta encrucijada sin fin, pero hay que relajarse, no pasa nada, hagamos lo mejor posible. Entonces, primero, espacios accesibles. 2, normalmente, preparación del espacio, personas que cuiden el espacio, igual que aquí tenemos personas cuidando el espacio, que se les ve, pues que en este espacio de Internet también haya gente cuidando y que haya pues unas mínimas como acuerdos de cuidado que se establezcan, que se digan, y también que se acompañe a todas las personas, porque no todas las personas tienen el mismo acceso a tecnología también, no se sienten todas cómodas en la propia plataforma, entonces que haya un acompañamiento continuo, pues se puede trasladar muchas cosas que las feministas ya sabemos sobre cómo crear espacios seguros físicos, que se puede trasladar, normalmente se traducen en accesibilidad, acompañamiento, moderación, automoderación y casi siempre pues espacios que difícilmente pueden ser abiertos o pues semi-cerrados o así. Un poco esas son como creo que esas son un poco las conclusiones que sacamos de estas conversaciones y siempre tener una visión crítica sobre qué herramienta tecnológica usas y también explicar a esa comunidad o a ese grupo de personas por qué estamos utilizando eso. Por ejemplo, te vas a reunir y tienes que explicar a la gente por qué vamos a usar Jitsi, que es esta plataforma que no he visto en mi vida, que estoy súper incómoda, pero ¿por qué? Si a mí Zoom me va súper bien, pero ¿por qué? Entonces hay que explicar a la gente por qué estamos fuera del Corte Inglés, por qué nos fuimos a una plaza y estaba lloviendo. Bueno, ¿no? Igual que en lo físico, ¿no? ¿Por qué nos juntamos en casa de alguien y no nos fuimos al Starbucks? También lo explicamos, aunque los sillones del Starbucks son súper cómodos también. No como un poco, bueno, lo que las feministas sabemos de hacer espacios seguros fuera de Internet, pues trasladarlo. Muy bien. La siguiente pregunta es más para Isabel, aunque creo que también Rocío podría responder. Creo que tenía el ejemplo apuntado de hace ya un par de años cuando salió el primer tráiler de La Sirenita, ¿no? La Sirenita versión protagonista negra. Y entonces se montó un lío enorme en las redes sociales, conversación, lo de siempre. El caso es que en esos días muchos activistas antirracistas publicaron vídeos hablando sobre por qué era racista, ¿no? La reacción y por qué era posible que la Sirenita fuera una persona negra. Y fue muy curioso porque aquellos vídeos que hicieron estas compañeras tuvieron una visibilidad enorme, ¿no? O sea, miles y miles de reproducciones. Sin embargo, son los mismos compañeros, ¿no? que luego, cuando hay otros temas, hacen ese tema y no tiene mucha visibilidad. Y es verdad que igual, a priori, en principio, no te afecta, pero a la larga te va condicionando, ¿no? ¿Qué contenido haces, ¿no? A nivel de activismo, ¿no? Que dices, es que si hablo sobre esto, no voy a tener visibilidad, nadie lo va a ver. Incluso el shadow banning ahora lo estamos viendo, ¿no? Con la situación en Palestina, es poner Palestina, ¿no? En un stories y lo ven 4, ¿no? Luego pones La Sirenita y son pues miles. Entonces, bueno, ¿cómo lleváis, ¿no? ese tema, ¿no? De que puedan acabar siendo los algoritmos quienes acaben dictando los temas sobre los que hacemos activismo en redes sociales? Pues es complejo porque mentiría si dijera que no me condiciono. O sea, mentiría 100%. Pero a la vez, mi experiencia es que no siempre lo que yo creo que va a funcionar porque le está funcionando a otra gente me tiene que funcionar a mí. Es decir, es cierto que los algoritmos existen, pero los algoritmos no es todo. O sea, que se viralice un contenido de activistas antirracistas sobre la Sirenita no solo es por el algoritmo, es porque la sociedad
al ser negro, cree que tenéis más potestad para hablar sobre eso que sobre otro tema. Entonces comparte más ese vídeo que hablando de otro tema X. Entonces, el algoritmo lo alimentamos nosotros realmente. Realmente el algoritmo, quitando cuando te banean algún vídeo tal, en el tiempo de reproducción, de retención, si lo guardamos, si lo compartimos, si le damos me gusta, eso es lo que va también construyendo el algoritmo. Entonces, tampoco creo que debamos de culpar todo al algoritmo, sino que también tenemos que ser conscientes de que nosotros también hacemos las redes sociales y si somos una sociedad machista, racista, homófoba, el contenido que se va a viralizar más en redes sociales va a corresponder a ciertos sesgos. Entonces, siendo conscientes de eso, tenemos que hacer el ejercicio, que creo que es muy complicado, de obviar un poco el algoritmo, qué es lo que se va a viralizar o lo que va a dar más repercusión y tratar de poner nuestra conciencia y nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en aquellos temas que creamos realmente valiosos compartir y que creamos que es necesario dedicarle tiempo. Pero ya te digo, me parece complejo porque al final nos acabamos autocancelando muchas veces pensando en las consecuencias de ciertos contenidos que publicas. No sé, por ejemplo, con el tema de Palestina, ¿no? Que recuerdo hacer un par de vídeos y fue de los que más me ha costado, te diría, porque fue al principio y estaba viendo que a compañeras estaban tirándole los vídeos y aparte que sabía que es eso, que también me iba a poner a cierto odio que tampoco estaba preparada en ese momento, porque también muchas veces se mezcla con que yo puedo hacer un vídeo y no soy experta de eso. Entonces, te da el síndrome de la impostora de realmente por qué mi voz importa y por qué tengo yo que sentar cátedra sobre algo si realmente no soy nadie. Entonces, como que a la hora de pensar si haces un vídeo o no, te influye los algoritmos, te influye el síndrome de la impostora, te influye las posibles reacciones que vayas a tener en redes sociales. Entonces, creo que debemos de hablar del algoritmo, pero tenemos que ser conscientes de que hay muchísimos más factores que influyen a la hora de la toma de decisión de si se sube o no y, sobre todo, que lo que más influye es que vivimos en una sociedad que es una mierda y, por lo tanto, las redes sociales van a ser también un reflejo de esa sociedad. Rocío, sobre esto mismo. Pues, a ver, es verdad que además no solo son las redes sociales las que hacen como estos trending topics y tal, sino que los medios de comunicación también ayudan mucho. Y estoy pensando en que esto que pasó con la Sirenita, por ejemplo, de que parecía que lo único que se podía hablar era eso, también pasó cuando la ley de solo sí es sí, ¿no? Que los medios solo hablaban de eso y eso también influye en las redes sociales. Y yo me acuerdo que en ese momento no estaba, por ejemplo, preparada mentalmente para hacer un vídeo sobre la ley de solo sí es sí porque sabía lo que se me iba a venir y el tipo de comentarios que me iban a llegar. Y además, como que cuando recibes comentarios de hate sobre una cosa que a ti te puede afectar personalmente porque la has vivido o porque te afecta a ti como persona, es mucho más duro recibir ese hate que cuando es una cosa que dices, bueno, yo defiendo esto porque es lo lógico, pero no son directamente como ataques hacia mí. Yo lo que me he dado cuenta es que en mis redes sociales al menos, lo que más funciona son los contenidos que generan indignación. Entonces, yo puedo hacer vídeos en el día a día hablando sobre LGTBI-fobia, sobre machismo, no sé qué, como cosas de me voy a detener a explicar esto, creo que es una conversación que tenemos que tener, 300 visualizaciones. Y como, vale. Y ahora de repente tocas un tema de estos súper virales, se te lanzan. Y esto me ha pasado con violaciones grupales, ¿no? Cuando hay una violación grupal y tú denuncias algo, vuelve a salir algo de la manada o de tal, eso lo peta. Evidentemente eso también trae mucho gente, pero eso lo peta. Con el caso Rubiales, o sea, tío, me paso currándome el contenido, ¿no? Como para que aprendamos a no hacer ciertos comentarios bifóbicos, tal no sé qué, no lo ve nadie y ahora hago una burla de Rubiales, 3 millones de visualizaciones en una semana y es como, macho, de verdad. Entonces, desde ahí, desde esa cosa de solo consumo lo que indigna,
qué guay, porque da la oportunidad de hablar de cosas como lo de la sirenita y da como oportunidad a defender eso y que debe a un montón de gente, pero por otro lado no abre la puerta a ciertos discursos de las cosas que nos tenemos que enfrentar en el día a día. Yo sí que creo que también desde los colectivos hay que hacer un ejercicio constante por recordarnos a nosotros mismos cuál era nuestra agenda, ¿no? de necesidades, porque a veces el ir solo a la urgencia y a lo del aquí y ahora que me están marcando puede hacernos olvidarnos de cosas que necesitábamos y que el aquí y el ahora nos aleja. No sé si, Ana, ¿quieres Sí, comentar sobre esto mismo? Sí, que yo quería, recogiendo un poco lo que dicen ellas, seguro hay gente, quizá Marta usa un poco más, ¿no? A propósito de la arquitectura propia de Internet y del algoritmo, yo sí que sospecho que es mucho más importante que los propios sesgos que de por sí evidentemente tiene la sociedad. Es decir, que creo que hay compañeras que esto lo han estudiado mucho mejor, pero es escalofriante pensar de qué modo se reproducen y se difunden con mucha mayor proliferación ciertos discursos que otros de unas personas y no de otras. Yo quería hablar también un poco de la perversidad precisamente de estas redes sociales comerciales que de alguna manera también aparecen o fomentan esta privatización del malestar, ¿no? Es decir, todo aparece filtrado es decir, los vídeos que más se comparten son aquellos en los que aparece tu cara, tú contando algo que indigna a la gente, ¿no? Y eso es, en cierto modo, algo peligroso, ¿no? Porque es, de nuevo, poner el cuerpo de una sola persona. Ahora vosotras estabais expresando esto. ¿Hasta qué punto yo quiero hoy recoger todos estos comentarios que van a insultarme o que van a ofenderme, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es interesante pensar en cómo expresarnos y buscar colectivamente otras formas de expresar este malestar al margen de estas dinámicas tan privativas y tan del yo, ¿no? Tan desde la comunicación del yo, que siguen siendo interesantes, porque evidentemente hay divulgación que es interesante, pero tendríamos que plantearnos hasta qué punto no tenemos que empezar a decir, pues no, es que no quiero yo exponerme yo sola. Quizá tenemos que tender a redes sociales más colaborativas, organizativas, en las que no estemos solo una persona, sino somos un colectivo y, por lo tanto, la turba ya no puede venir solo a nosotras. Yo he traído hoy, porque me parecía también muy interesante esta neoliberalización del lenguaje activista, ¿no? En cierto modo, y es unos posts de la cuenta @mujerescreativas y decía algo así como: crea tu propio movimiento activista, es fácil si sabes cómo, ¿vale? Entonces, la causa tiene que llevarse desde dentro, siendo casi una misión personal, ¿no? Es necesario elegir bien tu misión. Todo esto te lo ponían en una serie de posts con muchos colorinchis, ¿no? En las que te invitaban casi a ti a ser una especie de girl boss del activismo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay algo que el capitalismo ha sabido capturar muy bien y que creo que tenemos que ser, por eso, conscientes también de que quizá tenemos que negarnos a poner más cuerpos. Es decir, más cuerpos ya sufrientes y más cuerpos ya dolientes, sobre todo porque quien está facturando todo esto no somos ni mucho menos nosotras. Aquí no hay una reparación de una deuda histórica, al contrario, aquí se están forrando unas grandes corporaciones y nosotras estamos poniendo el cuerpo. Entonces, yo creo que ahí es interesante también pensar cómo salimos del yo y de esa divulgación que nos exigen este tipo de plataformas, precisamente para que se vean, ¿no? Yo en mi caso lo veo clarísimo. Cuando pongo un texto largo, aburrido y una foto que no aparece mi cara, pues no tiene likes. O sea, no hay forma, ¿no? No. Si salgo yo, ya es otra cosa. Si salgo yo con menos ropa, por supuesto, ¿no? Si salgo yo y una serie de condicionantes. ¿Puedo decir una cosa Sí, es lo sobre que esto? te Es que es increíble. Bueno, muchas gracias por este espacio porque está siendo súper Eso interesante. a la organización de las jornadas de comunicación Sí. igualitaria. No, pero bueno, a ustedes por hacer todas estas aportaciones, porque cuando Isabel estaba hablando, decía, no, bueno, es que no solo el algoritmo, es que la gente, no, como a veces yo creo que sobre todo la gente joven que no conocía la vida antes de Meta, ¿no? Porque habíamos gente antes de Meta, ¿vale? Y nos relacionábamos también, nos mandábamos correos electrónicos, SMS, esas cosas. A veces se hace esta gente, bueno, no sé, en general la sociedad parece que hace una equiparación entre lo que sucede en las redes sociales y lo que es la sociedad, ¿vale? Si algo está pasando en la sociedad o, no sé, a nivel estatal, tú te planteas en hacer una legislación, bueno, si eres más por este rollo o no.
y tienes, no sé, a un Estado al que reclamar, ¿no? Puedes hacer unas enmiendas a una legislación o crear una nueva legislación o no, pero tienes como algo a lo que reclamar. O si estás, yo qué sé, en un instituto, en una universidad, puedes ir al consejo de estudiantes, puedes ir a no sé qué. Ustedes en Instagram, ¿a quién van a reclamar? Porque, y además, siempre que reclamamos, que es este formulario de mierda que siempre te dicen, venga, chao, que te quedas en plan, hola, ¿no? A quien garantizan espacio seguro son siempre a las mismas personas, ¿no? Hombres blancos heterosis que les han llamado, no sé, gilipollas de mierda, es súper censurado, pero hacerme ¿sabes? En plan, bueno, sabemos de lo que hablamos, ¿no? Yo cada vez que he intentado denunciar un contenido, nunca se ha eliminado, nunca, o sea, nunca me han dado la razón, ¿no? Como la fiscalía de Instagram, nunca. Entonces es como, yo creo que hay que volver a repensar sobre la gobernanza de Internet y la gobernanza de estos espacios y que tenemos cero de capacidad de intervención en estas mega plataformas que, les recuerdo, son plataformas que tienen más dinero que el PIB de muchos países. O sea, más que farmacéuticas, más que petroleras. O sea, de verdad que no son cualquier cosa, que nos hemos hecho como la idea de que, bueno, sí, tienen mucho dinero, pero ¿cuánto tienen? Les recomiendo un libro que se llama Politizar la tecnología, de Inés Binder y Santiago García Gago, que de forma como muy fácil te explican y también sobre alternativas. Entonces, de verdad pensemos, porque yo creo que la gente piensa que es que te quedas bloqueada, reportas un contenido y ¿cuál es el siguiente paso? Ir a denunciar a la policía. La policía de mierda no sabe nada, no hay formas de reportar. Luego también, a nivel estatal, vale, esta herramienta, no, esta herramienta, bueno, que lo haya escuchado todo el streaming, sí, la policía de mierda que no nos cuida. Obviamente, ¿a ustedes les ha cuidado alguna policía en red? No sé, porque tú vas al señor policía, mira, me dijeron, ¿no? Bollera de mierda, no sé qué, no sé cuánto. Ah, bueno, pero es que eso te lo tienes que comer porque si estás en internet, es como, es que vas por la calle por ese día, a esa hora, con esa ropa, pues tú sabrás, ¿no? Ese es el plan, ¿no? Entonces, no hay herramientas para reportar las violencias de forma segura y que haya un acompañamiento desde los mecanismos de protección integral, supuestamente. De hecho, cuando mujeres que reciben violencias en redes, hay súper pocos servicios que puedan hacer esta generación de pruebas de cara a procesos judiciales. Y la mayoría son privados, por los que tienes que pagar. Entonces, ¿por qué no hay un servicio estatal para generación de pruebas de violencia en Internet? ¿No? Venga, hagamos una propuesta al Ministerio de Igualdad, ¿no? Y que inviertan en ese dinero, o no sé, o que inviertan en la moderación de contenido en estos artefactos digitales en el que estamos todas y que están generando tantas violencias. Y, por supuesto, o sea, lo de poner tu cara es que es muy loco, o sea sí. Es que de verdad tenemos que pensar cómo estamos pasando por el aro y como muchas otras cosas no haríamos y estamos haciendo. Y yo sé que estoy teniendo este papel en esta mesa como de en plan, gente, salgan de las redes porque es el papel que me toca, pero que hay pasos en el medio, ¿no? Y que podemos reducir contenidos, podemos desafiar al algoritmo. Que la gente no me ve, pues me la suda. Yo ahora, con las elecciones y eso, me puse a poner un montón de contenidos en WhatsApp, que lo ve gente súper random, en plan de mis trabajos anteriores, gente de la familia, gente que no los tengo en Instagram, obviamente, y que me contestan, no sé si lo han probado. Entonces es como cero algoritmo de por medio, en plan, todos tus jefes anteriores van a ver un vídeo de Palestina, en plan. Tienes al electricista también que algún día fue a tu casa recibiendo. El que te ayudó con una mudanza hace un tiempo. Sí. Entonces como hackear y desafiar a estos algoritmos crípticos y bueno, recomendar a un colectivo que se llama Algo Race, que colegas que hacen un súper buen trabajo haciendo una crítica antirracista a los algoritmos, que sería, bueno, hay otras compañeras que también trabajan en temas de machismo, ¿no? Pero como están en España, no hay tanta gente trabajando este tema en el Estado, así que... Y de verdad, el algoritmo no es la sociedad, es decir, no porque la gente tenga todo este hate significa que la sociedad tiene este hate. Lo que pasa es que les da dinero. Es que ellos capitalizan ese hate y les interesa y lo promueven y
y es lo que quieren, pero de verdad. Y de hecho han habido filtraciones de ex trabajadores y ex trabajadoras de Meta que han denunciado esto. O sea, busquen las fuentes, pero Sí, bueno, y que ellos dicen que a sus propios hijos no les permiten utilizar estas tecnologías porque Claro. saben Sí, son sí, conocedores, ¿no? Yo quería agregar algo a lo que comenta Martu, y es que con las no sé si June está por aquí, las compañeras de Pícara, también de Proyecto Una, se ha intentado varias veces pensar cómo nos defendemos, cómo hacemos la autodefensa digital, ¿no? De una forma organizada, porque, bueno, a mí cuando me pasó mi gran acoso, pues quien me llamó fue Irán Chubarela, que desgraciadamente tiene mucha experiencia, ¿no? Y lo que me dijo fue algo tan básico como, primero, no borres nada, ningún mensaje que te esté llegando, ¿no? Porque es un poco contraintuitivo, pero mis amigas cogieron mis redes para que yo no viera el odio y lo primero que hicieron era eliminar todo para que yo no lo viera y, por lo tanto, reducir el dolor que yo pudiera llegar a sentir. Pero aquí también se va pues una serie de pruebas que quién sabe si en algún momento las necesitas. Yo también desconfío del todo de la policía, por eso yo creo que es más importante también pensar cómo nos podemos organizar para ir a saco a por un colectivo de hombres que están intentando pues eso, destrozar o deslegitimar a una periodista en público, en las redes sociales. Porque si una cosa vemos clara con todas estas mujeres, periodistas, comunicadoras, divulgadoras que han sufrido acoso, es que la violencia es mucho más organizada de lo que cabría esperar. Es decir, que no es que sean muchos hombres que se acumulan y te envían mensajes, sino que son hombres algunas veces orquestados por partidos políticos. En mi caso, desde Vox Pontevedra me enviaron una turba de hombres, desde la cuenta oficial de Vox Pontevedra, desde Forocoches, ¿no? Desde una serie de foros en los que ahí ellos están organizados y van directamente a machete, a por una o a por otra, hasta que consiguen o no neutralizarla, desactivarla o simplemente joderle el día, la mañana o el mes, ¿no? Esto que tú decías también de que parece también casi un rito de paso, ¿no? Que tenemos que pasar las periodistas, ¿no? Incluso alguna vez habíamos bromeado con compañeras de, bueno, te tenía que tocar, ¿no? Hay una frase de la feminista Daria Mars que dice: viví muchos años en Twitter con la impresión de estar huyendo de un francotirador, ¿no? Es decir, la idea de que yo iba a caer también en cualquier momento. Y hostia, es jodido. Yo también me pregunto hasta qué punto, ¿no? Y por qué tenemos que conceder eso, a quién o bajo qué pretexto, ¿no? Hay muchas compañeras, lo hablábamos antes con June, Brigitte Basayo, han abandonado Twitter. También hablábamos antes de esta charla, la gran diferencia también, y que eso da la razón un poco a que cada plataforma es un poco la arquitectura del algoritmo que así la ha creado, y es que una misma polémica o contenido en Twitter te machacan y en Instagram te dicen guapa reina, eres la mejor, ¿no? Es decir, esas dos realidades conviven y como mínimo da que pensar, ¿no? Es decir, hasta qué punto bueno, y sobre todo también te preguntas tú, ¿qué estoy haciendo, no? O ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy compartiendo este contenido? ¿O qué es verdad? ¿Esta gente que me dice que me quiere quemar? ¿O esta gente que me dice que soy la mejor y que nunca se ha hecho nada como lo que estoy haciendo, Claro. ¿no? Es decir, que incluso en este Instagram hiperbólico, ¿no? de ese adulcoramiento también, es comercial, ¿no? Es marketing también. Sí. Voy a pasar el turno de preguntas. Mientras le voy a hacer una pregunta a Rocío, entonces mientras Rocío responde a esa pregunta, podéis ir pensando la pregunta para que así, según termine de responder, pasamos el micrófono y ya tenéis la pregunta lista y no tenemos este minuto de a ver quién hace la primera pregunta. ¿Ok? Así que, Rocío, yo te quería preguntar, pues, ¿qué tal tu bandeja de entrada cuando se acerca el 8M o el orgullo, ¿no? Y como persona, ¿no? Que hace contenido en redes y así, pues bueno, ¿quién se desliza, ¿no? En tus DMs, ¿no? Y cómo trabajas con eso, ¿no? En Pues, esas fechas señaladas. Me hace gracia la pregunta porque, no sé, a veces tengo disociación de las fechas que son supuestamente relevantes en el calendario activista y me pillo billetes justo antes del orgullo o justo antes del 8M. Y es lo que me ha pasado el último 8M y el anterior orgullo. Y claro, también yo pensando, bueno, si llego para la mani del 8 no pasa nada. Y de repente rechazando propuestas de colaboración, no sé qué, no sé cuánto. Y el orgullo anterior me pasó igual, ¿no? Y entonces, claro, yo
estas 2 veces últimas que me ha ocurrido, me sentía como súper culpable pues, de que te escriba de repente TikTok que te quiere en su carroza, o San Miguel que quiere que hagas un vídeo para su web, no sé qué, no sé cuánto, y yo decir que no, porque no puedo, porque es que mira, estoy fuera de España, de viaje, tal, no sé qué. Y luego, claro, yo pensaba, tío, es que yo existo el resto del año. Entonces, ¿por qué me tengo que sentir culpable? Porque me haces una propuesta como si me estuvieses haciendo un favor, porque en marzo vas a dedicar algo para el feminismo o en junio vas a dedicar algo no para el colectivo, cuando, no sé, para empezar podrías darme trabajo el resto del año y el resto del año estás haciendo como políticas o discursos que a mí me favorezcan. Entonces, no me estás haciendo un favor. Pero la cosa es que justo los ejemplos que he puesto de San Miguel y TikTok, para mí son como los amables, con los que yo he tenido buena relación. Pero sí que hay otras como empresas o partidos políticos o no sé qué, que se te acercan y es como... No me estás haciendo el favor. De verdad, me lo estás vendiendo como si me estuvieses haciendo el favor y no me lo estás haciendo. Y además, quería ligarlo como una cosa que hablabais antes, de esta cosa de que te utilizan a ti para cierto engagement y para que tú también canalices como, por un lado, esa limpieza de su imagen y por otro lado, esas visitas, ¿no? Me acuerdo que una de estas fechas coincidió con que yo había puesto en pausa mis redes sociales y entonces... organización me llama y me dice, oye, si puedes hacer unos vídeos, tal, no sé qué. Y yo, sí, vale, tal, no sé qué. Y me vuelven a escribir, oye, ¿has puesto en pausa tus redes sociales? Y yo, sí, pero puedo seguir trabajando. O sea, yo he puesto en pausa mis redes sociales porque acabo de recibir una oleada de hate que me ha dejado turumba. Paso de seguir pagando sesiones de terapia, hablando de mis redes sociales, entonces voy a estar igual un mes sin publicar nada. Pues no, ¿eh? No, porque claro, nos convenía que lo publicases desde tu red, entonces va a ser que no. Tío, es que me estás usando, es que me haces sentir... Sí. Me estás usando y me haces sentir como que me haces el favor. Es que también vienen como... Y que tu valor es tu perfil en redes, ¿no? Que fuera de eso no tienes un valor, ¿no? Y que lo marca... Efectivamente. Y vienen con esta cosa como desde arriba de sé que tú eres una persona que por ciertas cosas está oprimida, entonces te voy a dar la manita. Mira, ya está con este paternalismo. Vale. Turno de preguntas al público. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué Fantástico. fantasía! Funciona ese truco. Tenemos por aquí, por allí, 2 intervenciones. Vale. Tú, ya que tienes el micrófono, dale. ¿Podemos hacer preguntas nosotros? ¿Al público? Yo creo que no dará tiempo. Vale. Pero adelante. Hola, primero que nada, muchas gracias por compartirnos vuestras experiencias y luego, esto es para todas, para que respondan entre todas, y es que muchas de nosotras tenemos como referentes y vemos muchísimas cuentas de activismo y queremos también reproducirlo y no sabemos cómo comenzar. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar en el activismo, en las redes y no solo en las redes, y crear así un núcleo o espacio donde podamos fomentar el activismo o dar voz a los movimientos que son más pequeños? Entonces, algunos consejos o algo para poder comenzar y tener nosotros también un punto y una cuenta donde podamos también ser activistas. Vale, vamos a seguir recogiendo preguntas. Vale. Yo, por si acaso, también estoy apuntando para Vale, refrescaros la memoria. Pero sí, al lado, ¿no? ¿Tenía? Sí. Hola, ¿qué tal? Está muy cerca. Vale, está mejor ahora. A ver, hablando del algoritmo, ¿vale? Comentaba, no recuerdo bien, me parece que era Martu, que el algoritmo lo alimentamos nosotras, ¿no? ¿Va? ¿Fue Martu o Creo que quién lo fue? comentaba Isabel. Disculpa. Bueno, yo quiero saber qué opinas sobre, bueno, pues en el caso de que tú veas un comportamiento violento o un intento de estafa, denuncias, y muchas veces esas denuncias por Instagram te vienen devueltas como, mira, lo hemos revisado y no hemos visto que esto incumple ninguna norma y no sé qué, cuando estás viendo que es una estafa o hay violencia machista y exhibición de cuerpos desnudos, en fin, cosas que se ven, ¿no? Y nada, y esta es mi pregunta. Gracias. El funcionamiento de eso.
por este lado había también... Y aquí, vale. Hola, a mí me gustaría preguntarles si ustedes creen, o Martu en particular, que igual le resuena la pregunta. Yo como mujer canaria siento que las redes sociales funcionan como un espacio que da altavoz a una especie de centro español al que nosotras no aspiramos porque estamos en mitad de la nada y encima siempre se nos representan los mapas totalmente desubicadas, un día en el Mediterráneo, otro día de pronto se acuerdan de que efectivamente estamos en el norte de África y otras veces pues no sé dónde les dé la gana, ¿no? Entonces mi sensación es que, o mi pregunta es hasta qué punto las redes sociales funcionan como herramienta de desapego del territorio, ¿no? Porque parece que estamos todo el rato hablando de lo que está pasando en Madrid, en Barcelona, y mis compañeras activistas y politizadas también saben perfectamente lo que está pasando en Madrid y en Barcelona, pero lo que está pasando en el sur de Tenerife o en Gran Canaria o en Fuerteventura no lo hablamos. Entonces, no sé, mi pregunta es esa, un poco sobre territorio y redes sociales. Muy buena. Y aquí esta última, y ya. Bueno, creo que es que nos vamos a quedar un poco sin tiempo. lo mío no es una pregunta, es solo voy a decir una frase súper corta, yo no les robo mucho tiempo. Adelante. Yo, como estamos hablando de las redes sociales, yo voy a barrer un poquito para mi terreno, voy a ser inteligente. Aquí estamos las chicas del ciclo superior de promoción de igualdad de género. Tenemos una cuenta en Instagram que estamos empezando a subir cositas. Nos encantaría crecer y poder llegar a ser unas grandes activistas. Si nos siguen, pues se lo agradeceríamos un montón. Nos llamamos, bueno... Nos llamamos Las Voces de la Igualdad. Vale, muchas gracias. Como no ha sido una pregunta, sino un momento de esto, allí atrás había una compañera, creo. Un poco más adelante, ahí. Bueno, mi pregunta va primeramente relacionada con Martu, que hablaba sobre las redes sociales alternativas, por así decirlo, fuera de lo que viene siendo todas las redes sociales que son pues creadas por Meta, pues si estas en realidad podrían ser una alternativa real para poder descongestionarnos del contenido que consumimos a diario, y también cómo podemos lograr que estas redes sociales puedan ser mayormente difundidas pues para todos y para todas las personas que consumimos redes sociales pues a diario. Muy bien, pues vamos a responder. Isabel, yo creo que tú puedes responder la pregunta que hablaba un poco de las denuncias, ¿no?, que se hacían pues de diferentes contenidos y cómo responden, ¿no?, las propias redes sociales. Bueno, sí, responde tú a esa y luego... O sea, tenemos que entender que detrás de los algoritmos muchas veces hay personas y hay moderadores que están detrás filtrando el contenido. Entonces, vuelvo a lo mismo, aunque me diga que no es lo mismo, pero creo que muchas veces como que nos centramos solo en la parte tecnológica, en la parte algorítmica, porque es algo como súper complejo que por lo menos la gente que no somos expertas como que se nos escapa de nuestro entendimiento, cuando realmente muchas veces son las propias empresas de las redes sociales quienes fomentan ciertos contenidos y quienes fomentan ciertas dinámicas. Porque es cierto que existe el algoritmo y que probablemente no sea igual que las redes sociales, pero quienes moderan el contenido, cuando tú, por ejemplo, hay un post que te lo denuncian varias veces, eso, por ejemplo, los hombres lo hacen mucho en sus foro coches y tal, que se organizan y dicen, vamos por este post y te lo vamos a tumbar, y Instagram tiene como que a partir de la quinta, sexta denuncia, pues hay un moderador, una persona física, no un robot, que te lo mira. Entonces, también depende, creo que mucho de las plataformas, porque, por ejemplo, TikTok creo que ha reforzado mucho el tema de las moderaciones y de avisar ciertos contenidos, porque, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, hablas algo de violencia de género, aunque sea como un ejemplo, y abajo te pone más información sobre violencia de género, y te deriva, que son cosas que dentro de que son plataformas que muchas veces son hostiles, es verdad que nos ayuda, por lo menos, que si te encuentras con un vídeo, por lo menos te deriva algo de información por si necesitas ciertos recursos. Y el tema
de las estafas y tal, es verdad que hay mucho contenido de hombres que venden criptomonedas, de todo. Vamos a dejar fuera la conversación a los criptobros, porque claro, no podemos quería montar otra vez. Pero es cierto que ese contenido, por mucho que lo denuncien, muchas veces no lo vas a tumbar. Entonces, aún así yo animo a que, evidentemente, si hay una actividad delictiva, que se denuncie, y si es contenido ofensivo igualmente, aunque caiga en saco roto. Porque lo mismo, tú sola no llegas, pero si convences a 6 más, por lo menos puedes hacer que se revise esa publicación. Porque es verdad que las empresas también, ahora con lo de Palestina también lo hemos visto, que se pueden enfrentar a multas millonarias si dejan cierto contenido en redes sociales porque están vulnerando el derecho a la intimidad o el derecho a no tener que ver cierto contenido violento. Entonces yo, aunque parezca que cae en saco roto, yo animaría a denunciar siempre. Martu, si quieres responder, tenemos un minuto ya, o sea, estamos ya en la final, pero creo que la pregunta que era sobre el tema del desapego territorial creo que es como bastante interesante. Bueno, sé que en un minuto sí, no da bueno, tiempo, pero... Yo voy a decir que algunas compañeras transhack feministas están pensando también Internet como territorio, y creo que después de esta conversación lo tenemos que pensar mejor, como Internet como territorio. Y qué pintamos nosotras ahí, qué capacidades, o sea, qué decisiones tomamos, cómo es la gobernanza de este territorio, tenemos una ley orgánica de derechos digitales, aunque igual la gente aquí no lo sabe. Bueno, pero sobre canariedad y este territorio, y por eso me traje esta camiseta que dice aquí vive gente, para la gente que vino de otros territorios. Canarias no es un parque de atracciones para turistas. No. Bueno, pues creo que en nuestros posibles perfiles de ciberactivismo, que se habla sobre canariedad, que hay unos cuantitos súper interesantes, pues apelar, y además que estamos en una facultad de periodismo, pues a reclamar, ¿no? Pues nuestros espacios, nuestra forma de hablar. Bueno, mencionar a Andrea Abreu, que estudió en esta facultad y la echamos de menos hoy. Y por supuesto a Aida González Rossi, que también estudia en esta facultad. Entonces, como reclamar bueno, nuestras identidades, nuestras disidencias desde aquí, nuestro territorio, producir nuestro contenido, difundirlo también cuando hay protestas en Canarias, ¿no? O por ejemplo los campamentos que hay, los recursos de acogida, bueno, recursos de acogida, llámalo X, de personas migrantes que llegan por vía marítima a Canarias jugándose la vida, pues la gente protestamos por las condiciones en las que eso sucede y lo intentamos difundir, pero sin la ayuda del resto del territorio es difícil hacer, ¿no? Llegar a Marlaska, llegar a Escribá, entonces pues, y también hablar sobre el lenguaje. O sea, yo les apelo a esta facultad de periodismo, por favor, aunque no les salga de su corazón, digan ustedes, ¿no? Como, por favor. No, porque de verdad, y no neutralicen su acento y no sé, hagan ahí la resistencia. Sé que es difícil, la precariedad, luego no te contratan, pues bueno, jueguen ahí, pero reclámenlo en el, no sé, hacen una entrevista, pues sáquenlo, porque ya estamos cansadas. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, perdón. Muchísimas gracias. Soy consciente de que se han quedado algunas preguntas sin responder y lo siento, pero hay que pasar a la siguiente. Solo diría que más todo no es tan difícil, que yo también estoy toqueteando, que lo podéis intentar y que no es que sin ser expertas podéis intentar encontrar estas... Y como las imaginamos, imaginar otras redes posibles y que igual de aquí sale un nuevo Mastodon, si tanto interés hay, ¿no? Exacto. Y que os animo, pues como ha hecho la compañera, a que sigáis el trabajo de las compañeras en redes y fuera de las redes, para poder seguir un poco todas las perspectivas que se han hablado hoy y otras que hablan en su día a día. Y nada, muchas gracias y nos vemos en las calles y en las redes. Perdón, de verdad. Muchísimas gracias.